Te damos gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra en esta tarde. Lo hemos hecho a tu presencia a través de la oración, de la alabanza, de las lecturas bíblicas. Y nuestro corazón poco a poco va moldeándose a tu voluntad, pero también necesitamos este mensaje directo, Señor. Ayúdanos a cumplir tu voluntad, a ponerle todo nuestro esfuerzo, nuestro entusiasmo, para que nuestras vidas puedan reflejar esa luz que tú has sembrado dentro y cada uno de nosotros. Gracias te damos, bendice, Padre, a aquellos que nos están viendo por estas pantallas y que tu cuidado, tu misericordia y tu amor permanezcan sobre cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano, mi hermana, amigo, que Dios te bendiga. Una vez más enfrentándonos a la preciosa palabra del Señor, ¿no? Y el día de hoy estaremos hablando de estas vidas equilibradas que la Escritura nos exhorta a tener, ¿no? La semana pasada, si bien recordarás, estábamos hablando de la infelicidad que algunos cristianos tienen. A veces vemos cristianos que son infelices, ¿no? Y veíamos algunas de las razones por las cuales esa infelicidad. Y la razón que veíamos la semana pasada era de pronto algún pecado pasado que creíamos que era muy grande, que era imperdonable, creíamos que era demasiado grande para la gracia de Dios, ¿no? Y la culpa nos perseguía y nos traía esa infelicidad, ¿no? Y veíamos de que el Señor en su Escritura nos recuerda de que hemos sido perdonados de los pecados, de que somos criaturas nuevas, de que somos otros, hemos nacido de nuevo a través del Espíritu de Dios. Entonces veíamos que ese pecado pasado en realidad había sido ya perdonado. Quizá vivíamos algunas de las consecuencias de ese pecado pasado, la consecuencia que nos haya tocado, pero en cuanto al perdón habíamos sido perdonados, sí nos habíamos arrepentido, ¿no? Entonces a veces la culpa trae esa infelicidad al cristiano cuando en realidad ya ha sido perdonado. Y había una frase que leíamos en Hechos capítulo 10 de una visión que Pedro había tenido. Y la frase decía: no llames inmundo lo que yo ya limpié, ¿no? Y esa era la exhortación para nosotros la semana pasada. Si el Señor ya nos había perdonado, si el Señor ya nos había limpiado, la exhortación era que no llamemos inmundo esto que el Señor ya limpió, ya perdonó. El día de hoy estaremos viendo otra posible razón por la cual la infelicidad llega al cristiano, y es de que necesitamos tener vidas equilibradas. A veces nuestro cristianismo lo enfocamos o lo entendemos nada más en una de nuestras áreas de la vida, pero así como somos seres integrales, también el Evangelio debe ocupar cada una de las áreas de nuestra vida, ¿no? Nosotros creemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Eso quiere decir que el Evangelio debe impactar nuestra vida espiritual, debe impactar nuestra vida emocional y debe impactar nuestra vida física. Somos un todo, somos un ser completo. Entonces el Evangelio viene y toca al ser completo, ¿no? Si recuerdas tú el Evangelio cuando lo has leído, te has dado cuenta que Jesucristo sana al enfermo. Quiere decir que el cuerpo vale la pena que se mantenga sano, es importante. Cuando muramos hay una promesa de que resucitaremos, entonces el cuerpo es importante, ¿no? Porque somos ese ser completo, integral, y el Evangelio afecta todo eso, ¿no? Vamos a ver un pasaje el día de hoy en Romanos capítulo 6, verso 15 al 17, estaremos leyendo el día de hoy. Romanos 6, 15 al 17. Y estaremos viendo o tratando de entender este equilibrio que debe existir en la vida cristiana, para que podamos estar en esta vida victoriosa, esta vida bien cimentada en la fe, lo que necesitamos como cristianos disfrutar. A veces no disfrutamos, no se nos ha ido el gozo de nuestra salvación. Y muchas de las razones es porque no hay un equilibrio, y debemos regresar a ese equilibrio
en nuestra vida cristiana. Mira lo que Pablo dice en Romanos capítulo 6, verso 15 al 17. Dice Pablo haciendo esta pregunta: ¿qué pues? Dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pablo está diciendo que nosotros voluntariamente nos sometemos a algún amo, ¿no? Puede ser el pecado o puede ser la justicia. Y cuando yo obedezco al pecado, estoy sometiendo voluntariamente mi ser a este señor que se llama pecado. Y si estoy rechazando ese señor, pero me estoy sometiendo a la justicia o a la obediencia, estoy sometiéndome bajo este señor, el señor obediencia, por decirlo así. Obvio, estamos entendiendo, o Pablo nos está hablando del mal y del bien, nos está hablando del diablo, de Dios, bajo quién estamos nosotros sometidos, quién es nuestro Señor, ¿no? Y esa es una pregunta así que tira Pablo al aire. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien? Porque la pregunta que ellos tienen es: entonces yo puedo seguir pecando. De todas maneras, la gracia de Dios es grande y puede perdonar mi pecado. Sí, la gracia de Dios es grande. La gracia de Dios es poderosa para perdonar cualquier pecado, y los que cometamos y los que vayamos a cometer en el futuro. Pero el cristiano no debe tener este tipo de pensamiento, porque el cristiano que tiene ese tipo de pensamiento es un cristiano que ha decidido voluntariamente someterse a la obediencia del pecado. Entonces, por consiguiente, es un esclavo del pecado. Lo que Pablo está tratando de decirnos es: un cristiano no piensa de esa manera. Un cristiano no dice: entonces como hay perdón en Dios, puedo pecar con libertad. No, el cristiano es alguien que no quiere pecar. El cristiano que quiere pecar, que tiene una pasión mucho mayor por pecar que una pasión por el evangelio, quiere decir que anda en cierto desequilibrio en su vida espiritual. Y eso es lo que estaremos tratando de ver el día de hoy. Verso 17, para terminar los 3 versos que estaremos leyendo el día de hoy. Pero gracias a Dios, dice Pablo, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pablo está diciendo: antes eras esclavo del pecado, ahora ya no eres esclavo del pecado, porque te sometiste voluntariamente. ¿A qué? A una enseñanza, a una forma de doctrina, ¿no? Y lo hiciste de corazón. Es lo que Pablo está diciendo en ese pasaje, rico en información. Aquí el que era pecador ahora ya ha sido perdonado. El que era esclavo ya no es esclavo. O sea, ya no estamos... El esclavo estaba obligado a obedecer. Ahora tú tienes la libertad de desobedecer cuando el pecado viene y te induce a fallar. Ahora ya no eres esclavo. Antes éramos esclavos. Pablo aquí está diciendo que el cristiano antes era esclavo del pecado, pero ahora ya no lo es. ¿Por qué? Porque se sometió de corazón a una nueva enseñanza, a una nueva doctrina. Se sometió de corazón a una nueva enseñanza. Mira, cuando hablamos de someternos, estamos hablando de la voluntad. Cuando hablamos de corazón, estamos hablando de emociones, de sensibilidad. Y cuando hablamos de doctrina o de enseñanza, estamos hablando de nuestra mente. Aquí estamos hablando de nuestra voluntad, estamos hablando de nuestro corazón y estamos hablando de nuestra mente. Estamos hablando de este ser integral que tiene que estar sometido a Dios. No simplemente algunas áreas de nuestra vida, sino que el todo necesita estar sometido a Dios. Cuando hay esta falta de equilibrio, ¿no? Cuando no estamos del todo sometidos a Dios, este desequilibrio nos va a traer infelicidad, nos va a traer inseguridad, nos va a traer tristeza, y es lo que muchas veces nos roba el gozo de nuestra salvación. El escritor Joy Jones, lo mencionamos la semana pasada, él dice que esta es una depresión espiritual. Él le llama depresión espiritual.
Y él dice esto, dice que la razón más común es la forma con la que fue evangelizada la persona. Por lo general, los hijos participan de las características de los padres y los conversos participan de las características de aquellos que los evangelizan. ¿Ok? Él dice, una de las razones por las cuales el desequilibrio llega al cristiano o al converso es por la forma en que inició su vida cristiana, la forma en que inició su vida espiritual. Dice, la forma en que fue evangelizado va a marcar a esa persona. Si no fue evangelizado de la forma correcta, va a vivir en un desequilibrio y va a necesitar informarse para equilibrarse, ¿no? El otro es de que la persona que le discipula, la persona que le enseña, la persona que le instruye a este nuevo creyente, también, si es una persona en desequilibrio, obvio va a formar a cristianos en desequilibrio. Por eso es importante ver quién nos instruye, quién nos enseña, porque como dice este escritor, el hijo participa de la característica del padre y el converso participa de la característica del que le evangelizó. O sea que venimos a hacer ciertas copias, por decirlo así, de aquel que nos ha evangelizado, ¿no? Este escritor también dice el tipo de reunión donde le entregó su vida a Cristo. Es interesante porque a veces el momento cuando nosotros tomamos la decisión de entregarle nuestra vida al Señor, como comúnmente lo decimos, a veces fue porque fuimos emocionales, hubo un momento de emoción, hubo un momento de qué sé yo, se nos alborotaron las emociones y dijimos, sí, yo quiero esto. Y ahora lo que buscamos es emociones nada más, ¿no? A veces está el otro que se convenció al entender la Escritura y se enfoca en esta área de estudio, de enseñanza, y es lo único de lo que trata su cristianismo, haciendo a un lado la emoción y haciendo a un lado la voluntad, ¿no? Hay otro que fue obligado, que lo trajeron a la fuerza a la iglesia y le dijeron, hey, tienes que aceptar, y de pronto fue manipulado para que levantara la mano cuando hicieron el llamado y decir, ok, pues yo también me hago cristiano, y continuó acercándose a la iglesia y así ha vivido su cristianismo forzado, pero dejando a un lado el conocimiento y dejando a un lado las emociones. Y nosotros somos ese ser completo, un ser de conocimiento donde está la mente, donde está la enseñanza, donde está la doctrina. Somos este ser también donde están las emociones, donde está el corazón, donde está la sensibilidad, donde están los sentimientos. Pero también somos este que tiene voluntad, ¿no? Este que se somete, que decide, que toma acción bajo su propia voluntad. Y entonces necesitamos que todo esto sea lo que esté sometido a Dios. Si nada más alguna área está sometida a Dios, estamos nosotros viviendo un cristianismo desequilibrado. Por consiguiente nos trae problemas y nos trae tristezas. Por ejemplo, lo que Pablo nos decía en este verso 15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera, ¿no? Este es un tipo de pensamiento de un cristiano desequilibrado, ¿no? Puedo pecar, de todas maneras Dios es amor, ¿no? Si Dios es amor y si Dios es perdonador, entonces tengo la libertad de pecar. Y ese tipo de pensamiento viene de aquella persona que tiene una vida cristiana desequilibrada. Mi pecado no es tan grande, entonces ni necesito arrepentirme, ¿no? Ni hay este sentimiento de que le fallé a Dios, ni hay esta necesidad de arreglar mi relación con Dios. La semana pasada hablábamos de que teníamos que ver la ley en cuanto a relación con Dios. Cualquier fallo que tengamos rompe la relación con Dios, y a nosotros nos importa la relación con Dios, entonces buscamos solucionar la relación con Dios. Pero una persona que piensa y dice, bueno, mi pecado no es tan grande, no creo que haya causado gran problema en mi relación con Dios,
todo pecado viene a dañar la relación con Dios. Y si la relación con Dios es muy importante, vamos a protegerla, vamos a cuidarla y vamos a defenderla de los enemigos. Un cristiano que piensa que no es tan grande y quizás no se dañó mucho su relación con Dios, es un cristiano que está viviendo una vida desequilibrada. Hay personas que están metidas en situaciones difíciles en su vida y la única salida que ven es un pecado. Sé que es pecado lo que voy a hacer, pero es la única salida que tengo. Esa es una persona, una mentalidad desequilibrada. Ese es un cristiano desequilibrado. No está entregado en totalidad a Dios. A veces las salidas de nuestros problemas son pecado. Pero nosotros decimos, ay, es que no veo otra forma de solucionarlo, ¿no? De todas maneras lo voy a hacer, porque es la única salida que tenemos. Y la pregunta que estos hombres decían es, si peco, Dios se glorifica porque va a perdonar más pecados, ¿no? ¿Qué tipo de cristiano tiene ese tipo de mentalidad? Vamos a ver dos principios para una vida equilibrada, que nos pueden ayudar a traer una vez más el equilibrio a nuestra vida cristiana. El primer principio es reconocer y ver y entender y agradecer por la grandeza del Evangelio. Somos infelices muchas veces porque no comprendemos la grandeza, todo esto que abarca el Evangelio. Pablo menciona la forma de doctrina. Dice él, a esta doctrina ustedes fueron entregados. Al final del verso 17 dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual tú fuiste entregado. Entonces, el cristiano da inicio a su vida espiritual a una forma de enseñanza, a una forma de doctrina. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿cómo tú, mi hermano, fuiste iniciado en este cristianismo? El responder esa pregunta puede traer la respuesta muchas veces a la infelicidad que pudiéramos estar nosotros viviendo. ¿Qué es el cristianismo para ti? Una pregunta. ¿Qué es el cristianismo para ti? Para algunos el cristianismo es vida eterna, perdón de pecados, y eso es todo. ¿Qué es el cristianismo? Dios me perdona y voy a tener una vida eterna, y para ellos eso es todo. Aceptan el perdón de Cristo y ya es lo único de su vida cristiana. Otros creen que el cristianismo es una moralidad elevada, ¿no? Es un estilo de vida con una moralidad que está elevada. Y algunos creen que no necesitan perdón, pero quieren hacer el bien. Esa es una información muy corta de lo que el cristianismo es. Algunos creen que es un programa de ética con acción. Y tenemos limitada muchas veces la información de qué es el cristianismo. Cuando tenemos este tipo de mentalidad y llegan los problemas y no hay una respuesta para los problemas, hay una desgracia, hay una catástrofe. Muchos cristianos en esta pandemia dieron a conocer la falta de equilibrio en su espiritualidad. Porque vino esta situación y no hubo respuesta de parte de ellos. Se preguntaron qué pasa, qué vamos a hacer, qué va a suceder. No quiero vivir en esta situación. Tengo miedo a lo que me vaya a pasar. Había un desequilibrio en su vida cristiana. Se van a enfrentar a problemas como este que estamos viviendo, de esta pandemia. Y la ética y la moral no traen respuesta a estas situaciones. ¿Cómo enfrentarlas? Y es porque nos falta este equilibrio en nuestra vida espiritual. Algunos iniciaron su vida espiritual con amistades. Una amistad los trajo, les gusta la amistad, hicieron más amigos y su cristianismo es amistad. Su cristianismo es
compañerismo, su cristianismo es más amigos, su cristianismo es fiesta. Habemos algunos que no teníamos mucha familia en este país, especialmente donde venimos como inmigrantes, y en la iglesia encontramos familia. Y ese es nuestro cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? Es una familia, ¿no? ¿Qué es el cristianismo? Es amistad. ¿Qué es el cristianismo? Es fiesta cada domingo, es reunión cada domingo, es comida entre amigos cada domingo. Y el cristianismo se limita a esas cosas. Pero cuando vienen las crisis, cuando vienen los problemas, cuando tenemos que enfrentar las malas noticias, cuando tenemos que enfrentar la muerte, ese cristianismo no tiene una respuesta. Por eso es necesario tener un equilibrio. Y algo que nos puede ayudar a tener ese equilibrio es ver la grandeza del Evangelio. El Evangelio no se limita a esas cosas. El Evangelio cubre todo tu ser. El segundo principio que nos puede ayudar para tener una vida equilibrada es de que el ser humano debe estar envuelto en su totalidad en el mensaje y por el mensaje. El cristiano en su totalidad, el ser total, el ser completo, debe estar metido en este evangelio, envuelto en este evangelio, arrullado por este evangelio. Debe estar en su totalidad, cubierto por el mensaje y envuelto por este mensaje, ¿no? Recordemos que hemos visto al ser humano en este pasaje como mente, corazón y voluntad. Eso quiere decir que el evangelio debe cubrir nuestro conocimiento, debe cubrir nuestros deseos, nuestra voluntad, lo que queremos hacer, y también debe cubrir nuestras emociones, nuestra sensibilidad. El evangelio debe llenar esas tres áreas para que exista este balance en nuestra vida espiritual. Algunos ejemplos de vidas cristianas desequilibradas. De pronto tú y yo encajemos en alguna de estas y es bueno reconocerlo para hacer cambios. O quizá conozcas a alguien que encaja en esto, pero más importante que nos analicemos nosotros mismos, dónde nosotros estamos, ¿no? Hay cristianos, por ejemplo, que solo les importa lo intelectual. El cristiano donde su enfoque está en la mente. Dijimos mente, dijimos emoción y dijimos voluntad. Vamos a hacer estas señas para entendernos. La mente, el corazón y la voluntad, ¿no? La fuerza, lo que queremos hacer. Hay personas que solo les importa lo intelectual, ¿no? Estudian la palabra de Dios. Estas personas las vas a ver en discusiones teológicas, siempre hablando de puntos doctrinales. El único interés que tienen es la mente, es el conocimiento. El problema es de que siguen con corazones vacíos, sin bondad, sin misericordia. Y algunos de estos ejemplos los tenemos en los evangelios, cuando vemos las confrontaciones que nuestro Señor tiene con los fariseos. Son aquellos que hay que cumplir la ley, y esto es lo que la ley dice, y esto es lo que está escrito, y están en esas discusiones doctrinales, discusiones teológicas. Y Jesucristo les dice, es necesario esto, pero también era necesaria la misericordia. Era bueno el conocimiento, era bueno el obligarnos en la práctica, pero también era necesario el corazón, las emociones. Y a veces hay cristianos con corazones vacíos, sin bondad, sin misericordia. Y tarde o temprano la infelicidad llega a estos cristianos, porque hay un desequilibrio. Otro ejemplo de un desequilibrio espiritual, un desequilibrio en el cristianismo, es aquel que solo está enfocado en el corazón, ¿no? Este se interesa solo en lo místico, en lo sobrenatural. Este que está nada más metido en lo emocional, solamente va a buscar esas emociones. Va a andar buscando donde sus emociones sean agitadas, donde sus emociones sean movidas. Se siente atraído por todo lo que se ofrece como hay un nuevo sentir. Esta palabra tan común que escuchamos ahora, ¿no? Hay un nuevo sentir.
y buscamos el sentir algo. Nuestro cristianismo se limita a nuestro sentir. Hay gente que dice, no, yo siento que eso no está bien de parte de Dios. No, yo siento que esto es lo que Dios quiere. Y se guían por lo que sienten, haciendo a un lado la mente y haciendo a un lado la voluntad. También ese desequilibrio va a traer infelicidad. Buscan emociones espirituales, las encuentran y eso es todo lo que es su evangelio. Para ellos el cristianismo es un montón de emociones. Y esas emociones se acaban en un par de días y es necesario regresar al grupo la siguiente vez para cargarnos otra vez de emociones. Y cuando eso baja, es necesario venir y nos metemos en este círculo donde lo único que es la reunión dominical es como una batería donde me recargo emocionalmente. Y su cristianismo se limita a esas cosas, ¿no? Cuando hay algún problema en sus vidas, ellos van a querer solucionarlos con experiencias místicas, con experiencias sobrenaturales. Aquí es donde está el cristiano que tiene un problema y pide que se ore por él y espera que algo sobrenatural suceda, cuando muchas veces el cambio lo tiene que hacer él. Hay cristianos que su conducta les está trayendo problemas y piden a Dios de que les quite los problemas, cuando ellos, si hacen cambios en su conducta, los problemas se solucionan. No estoy haciendo a un lado a Dios en esta situación, pero a nosotros la Escritura nos exige también una conducta. La Escritura nos exige una forma de vida. Pablo dice a los efesios, vestíos del nuevo hombre. Y ese vestíos es algo que tú tienes que hacer. Pablo dice, el que robaba, ya no robe, sino que trabaje y con lo que gana pague su vida, pero también ayúdele al que está en necesidad. Hay cosas que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, el cristiano que está enfocado solamente en asuntos emocionales va a buscar lo emocional para solucionar también sus problemas. Se le sacuden sus emociones y tiene que regresar a que le vuelvan a sacudir las emociones otra vez, y ese es su cristianismo. Están amargados por algo cruel que les sucede en la vida y en algún culto sienten un alivio emocional, pero al llegar a casa se les va esa emoción, al llegar el lunes o el martes se les va esa emoción, y eso es todo lo que ellos pueden ver en su cristianismo, simplemente emociones. Estas personas tienen algo en el corazón, pero no tienen nada en la mente y no tienen nada en la voluntad, no hay compromiso de nada. Esperan que las cosas simplemente a través de las emociones se arreglen. Y ese es un desequilibrio en el cristiano. Está el otro cristiano, el que lo único que le importa es la voluntad, el que decíamos, lo trajeron a la fuerza a la congregación, le dijeron tienes que hacerte cristiano, y fue obligado y crece en esa forma de cristianismo, y para él no lo puedes mandar de misionero, porque le va a dar bibliazos al que le predique, porque va a querer obligar a la gente a que se haga cristiano, cuando es el Espíritu de Dios el que convence el corazón de la humanidad, ¿no? Y es el que está en el área de la voluntad, el de tiene que hacerse porque así tiene que hacerse. Su voluntad fue forzada a seguir a Cristo. Si no lo hacía, se iba al infierno. Entonces es un asunto de conveniencia, ¿no? Este tipo de persona no ha sentido ningún tipo de sentimiento en cuanto a la culpabilidad de su pecado. Él simplemente tiene que hacerlo, ¿no? Tiene preguntas, pero no tiene respuestas, porque su enfoque no alcanza la mente ni alcanza el corazón, simplemente su voluntad.
El que tiene una vida equilibrada, tiene una vida gozosa. El que nada más está en algunas de estas secciones de su vida, si lo pudiéramos llamar así, este tipo de persona está viviendo en el limbo, en un vacío, y no está experimentando la riqueza, el gozo, la satisfacción que la vida cristiana nos da. Lo que la Escritura nos enseña es de que debemos tener estas áreas, no solo parte de ellas, todas estas áreas sometidas a la voluntad de Dios. Ese es el morir a nosotros mismos. Cuando la Escritura dice que debemos morir, todo esto debe estar entregado a la voluntad del Señor. Tenemos que regresar a ese equilibrio en nuestra vida espiritual. La mente, el corazón y la voluntad. En el pasaje que leímos, Pablo decía: ustedes eran esclavos del pecado, pero ya no lo son. Ahí hay información, ahí hay conocimiento, ahí está la mente, ¿no? Y Pablo dice, ¿por qué? Porque les fue entregada una forma de doctrina, ¿no? Les dieron el conocimiento de la verdad. Este no fue emocionalismo, esto no fue una obligación, esto fue conocimiento. Y entonces la persona conoce, entiende, estamos hablando de la mente, y esto debe regarse después a nuestro corazón y debe regarse a nuestra fuerza, a nuestra voluntad. El cristiano, mi hermano, mi hermana, debe saber por qué es cristiano. ¿Por qué eres tú cristiano, mi hermano? Una pregunta que vale la pena que tú puedas responder. Si tú dices soy cristiano porque es algo muy bonito, porque me sucedió algo muy bonito, por eso soy cristiano, necesitas recalibrar y equilibrar tu vida cristiana. La Escritura nos exhorta a que estemos listos a dar razón de esta fe. Cuando alguien nos cuestione, tú y yo debemos estar preparados para dar respuesta de nuestra fe. Así que es necesario que traigamos un equilibrio a nuestra vida. Mira lo que Pablo dice. Permaneceremos, en el verso 15, pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, en ninguna manera. Es impensable que el cristiano regrese a una vida de pecado. La pregunta es, ¿esta gran verdad nos va a permitir regresar a una vida de pecado? Pablo dice, claro que no, porque el que ha muerto a Cristo anda como Cristo anduvo. Si hay áreas en tu vida que necesitas matar, mi hermano, mi hermana, es necesario que lo hagas para tener una vida cristiana equilibrada. El Evangelio llega a la mente a través de la iluminación del Espíritu Santo. Es Él el que nos convence y conquista nuestras emociones y voluntariamente nos sometemos a Él. Hay un orden en la mente, en el corazón y la voluntad. Llega el conocimiento de esta verdad a la cual fuimos entregados, dice Pablo ahí, y de corazón nos sometimos. Un todo tiene que estar bajo este Evangelio. Espero que esta enseñanza, mi hermano, mi hermana, haya traído un momento de meditación a tu vida para analizar tu cristianismo, para analizar tu espiritualidad, a ver cómo andamos en esta vida cristiana. Porque la vida nos sigue trayendo sorpresas y nosotros tenemos que estar listos para dar respuesta. La vida nos sigue mostrando problemas y tenemos que estar listos para dar una respuesta. La vida nos sigue trayendo problemas, nos sigue trayendo felicidades también.
Y nosotros corremos el peligro de vivir de emoción en emoción. Así que ni tenemos que ser el cristiano enfocado solo en la voluntad, ni solo en el corazón, ni solo en la razón. Tenemos que ser cristianos integrales que viven una vida de equilibrio para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, damos gracias por el día de hoy y te pedimos que nos des lo necesario, la sabiduría, el coraje, el valor, el compromiso, para que podamos nosotros vivir una vida cristiana en equilibrio, para gloria y honra de tu nombre y para honra de tu iglesia, de la cual nosotros somos parte. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Bendiciones, mis hermanos, mis saludos. Y saludos a aquellos hermanos de nuestra congregación Ministerio Cristiano Rescatando lo Perdido que no han podido congregarse junto con nosotros, pero que fielmente y constantemente están en los estudios y en estas predicaciones desde casita. Nuestro deseo es de que pronto podamos congregarnos todos, y esa sigue siendo la petición de cada uno de los hermanos acá presentes para poderles ver una vez más. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que su espíritu les ayude y que me ayude a mí también para mantener el equilibrio en nuestra vida cristiana. Que Dios te bendiga y hasta pronto.